Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en este precioso día. Un día lleno de bendiciones, como siempre lo hemos dicho, al poder estar en su presencia, al poder buscarle cada día más, al poder aprovechar cada momento de nuestras vidas. Como dice la palabra del Señor, busquémosle mientras Él pueda ser hallado. Y esto de verdad que en mi vida y en lo personal me lleva a poder en el máximo momento, en el máximo tiempo, poder buscar de su presencia, porque sé que si tenemos la oportunidad y tenemos la posibilidad, en este caso, de buscarle, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de argumentos podrán existir en nuestras vidas? Esa palabra de verdad que es de poder, porque muchas veces, aún teniendo la oportunidad de buscarle, no le hacemos. Y por eso a veces nuestras vidas, y como lo hablamos en el día de ayer, empiezan a menguar un poco, empiezan a debilitarse un poco nuestras vidas espirituales, nuestras vidas físicas. Todo esto empieza a traer a nuestras vidas algo que nos hace sentir mal, nos hace sentir débiles. Entonces, si puedo encontrarle en el día de hoy, como dicen por ahí, vamos a buscarle. Por eso la regla del Evangelio de San Mateo nos lleva a poder identificar que si yo le llamo, Él estará allí; si yo le busco, Él estará allí; si yo golpeo, Él estará allí para abrir la puerta. Él traerá esa respuesta a cada una de nuestras vidas. Él obrará en nuestros corazones. Así que en este día les bendecimos grandemente. Les invitamos a que en este día usted sea compartiendo este mensaje con todos sus contactos, a la vez que les invitamos a que usted sea esa personita que dispone su corazón para recibir más de la presencia del Señor. Amén. Vamos a colocar este tiempo delante de Él. Les mandamos un saludo muy especial a todas esas personas que se están conectando en este día, que tienen esa disposición, que tienen ese tiempo, que tienen ese anhelo, que tienen ese deseo de recibir más y más del Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo, la verdad, sigue redarguyendo nuestros corazones. La verdad sigue ministrando a nuestras vidas, y la verdad nos está llevando a que busquemos todas estas cosas. Así que hoy lo vamos a hacer con ese corazón dispuesto, y lo vamos a hacer con todo nuestro ser. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por un día tan lleno de tus bendiciones. Hoy estamos aquí reunidos delante de ti, Señor, en cada lugar, en cada espacio, en cada casa, Señor, queriendo, Señor, amado Rey, Señor, que cada día nos lleve, Señor, a esa búsqueda, Señor, genuina, una búsqueda pura, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia porque queremos expresar con nuestros labios, Señor, lo importante que eres tú para nosotros. Y allí te invito, a donde estás, que empieces a adorar al Señor, que empieces a abrir tu boca, que empieces a expresar lo que sale de lo más profundo de tu corazón. A veces esperamos tener palabras bonitas para poder compartirle al Señor, pero en realidad lo que el Señor espera es que haya un corazón que cada día se entregue a Él, se rinda a Él, un corazón que cada día pueda buscarle, pero en verdad, un corazón que cada día esté dispuesto a recibir aún más de su presencia. Por eso hoy estamos aquí, Señor, porque creemos y consideramos, Señor, que no habrá cosa más importante, Señor, en este mundo y en esta tierra, Señor,
que pueda, Señor, apartarnos de tu presencia, Señor. Lo más importante para nuestras vidas, Señor, es la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Es tu presencia, es lo que hiciste en la cruz. Lo más importante, amado Rey, Señor, es tenerte, Señor, en nuestros corazones, Señor, es consagrar nuestras vidas. Hoy te rogamos y te clamamos, Señor, por cada uno de nosotros, para que tengas misericordia, para que te apiades de nuestras vidas, para que nos ayudes, amado Rey, en todo momento, para que levantes nuestro rostro, nuestro ánimo, para que nos tomes de nuestra mano. Si hay alguno caído, Señor, en este día, levántale, Padre amado. Si hay alguno, Señor, angustiado, Señor, oraremos, Señor, por sus vidas. Si hay alguno, Señor, que quizás se encuentra, Señor, lleno de problemas, hoy te pedimos, Señor, que tu presencia sea obrando, Señor, en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, Señor, aquí están nuestras vidas delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy sigas ministrando, Señor, a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que el enemigo quiere traer opresión, oposición, quiere debilitarnos, quiere detenernos, Señor, pero más fuerte, Señor, eres tú, Señor. Y así como lo hablábamos en el día de ayer, Señor, serás tú, Señor, quien ate, Señor, al hombre fuerte, Señor, y destruya, Señor, sus planes, Señor, sus mentiras, amado Rey. Serás tú, amado Rey, Señor, quien quebrante, Señor, toda fuerza, Señor, de maldad, Señor, y destruyas, amado Rey, Señor, esas tinieblas, amado Rey, Señor, que han querido venir a envolver la mente, Señor, del ser humano, Señor. Han querido, amado Rey, traer ceguera, Señor, al creyente, Señor, pero tú que eres la luz, Señor, nos permitirás ver, amado Rey, cómo, Señor, tu grandeza, Señor, quebrantará, amado Rey, todo lo que tiene que ver con el plan, Señor, del enemigo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque en tus manos podemos estar seguros, nos podemos sentir plenos. Habrá una gran satisfacción, Señor, en nuestro espíritu. Cada día, Señor, será el Espíritu que nos lleve y nos mueva, Señor, a ese lugar secreto, a ese lugar íntimo. Hoy estamos aquí, Señor, reunidos, Señor, delante de tu presencia, dándote alabanzas, dándote adoración, bendiciendo tu santo nombre, levantando, Señor, nuestras manos, pero como dice tu palabra, levantando manos santas, abriendo nuestras bocas, amado Rey, para declarar, Señor, y confesar, amado Rey, Señor, que no hay nadie como tú. Nuestras vidas, amado Rey, Señor, son vidas que cada día buscan más y más de tu presencia. Te damos gracias, Espíritu de Dios, te bendecimos, papá lindo, y te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les bendecimos en esta mañana. Todos los que se acabaron de conectar, compartan este mensaje con todos los suyos. Y bueno, vamos a comenzar en este tiempo precioso que el Señor nos ha dado, en este tiempo devocional que tenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a través de este medio como lo es Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. En el día de hoy continuamos con la obra del Espíritu Santo, ya en la parte número 9, y seguimos avanzando ya en el Nuevo Testamento. Hoy les invito a que me acompañen al Evangelio de San Marcos, al capítulo 1, al versículo 8. Allí vamos a encontrar algo que quizás se le escapó a Mateo, pero dice la palabra del Señor: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esto a la vez es muy hermoso de poder identificar dentro de la obra y dentro del propósito del Señor. Si en realidad la persona que entrega su vida al Señor no tiene en mente todo lo que tiene que ver con el bautismo, diferentes tipos de bautismos que aún la misma palabra del Señor nos muestra, si nosotros no tenemos presente ninguna de estas cosas, no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Y de pronto usted me dirá, ¿por qué? Pues en realidad
Una de las ceremonias también importantes que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra para que se cumpliese fue el tema del bautismo. El bautismo se desarrolla con muchísima responsabilidad. Debe de existir una convicción en mi corazón, pero a la vez debe de existir una entrega, debe de existir también algo muy importante, y es una vida consagrada. Cada vez que usted escuche esta palabra salir de mis labios, es una vida que en realidad ni se aparta a derecha ni se aparta a izquierda, sino que camina derechito con el Señor, que ha entregado su vida por completo. Ha sido una persona que está dispuesta precisamente a cumplir con lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Una persona consagrada es una persona que ha determinado su vida al Señor y que es necesario realizar este tipo de actos. Como lo dice Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que Él a la verdad os bautizará en agua. El bautismo en agua tiene muchísimo que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo en agua tiene muchísimo que ver con el perdón de pecados, es decir, es una persona que hace parte de la familia de Cristo porque abandonó todo lo que tenía que ver con el mundo. El bautismo en agua tiene que ver con un sumergimiento, no habla de hacer bautismos a medias o con un poco de agua o aplicándole un poco de agua en la cabeza. ¿A qué me refiero con todo esto? Y es que lo que el Señor espera en ese sumergimiento es que el ser humano haya abandonado todas las cosas y de una manera simbólica podamos ver que Él sumergió su vida para dejar a un lado todo lo que tiene que ver con el pecado. El bautismo tiene que ver con la muerte, con la sepultura y tiene que ver con la resurrección. Estas cosas existen en cada una de nuestras vidas porque hemos muerto a nuestro pecado, allí lo hemos dejado sepultado, pero también hemos resucitado en Cristo Jesús. Hay una nueva vida, hay una nueva fe, hay una nueva esperanza. Pero me gusta porque Marcos dice, pero Él os bautizará en Espíritu Santo. Por lo que quiere decir el Señor que nuestras vidas no pueden ser vidas que al entregarlas al Señor puedan vivir a medias, por lo que quiere decir que en mi vida, en mi ser, en esta vasija o en este templo, como usted lo quiera llamar, en donde quiere habitar el Espíritu de Dios, usted no lo puede recibir a medias. Siempre se está hablando de la llenura del Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros seamos bautizados por Él, y esto significa que debe de haber un sumergimiento. Esto lo explica aún mejor Juan. Acompáñeme al Evangelio de San Juan, al capítulo 3, al versículo 5. Habla respecto al nuevo nacimiento, pero no vamos a leer desde el 5, vamos a leerlo desde el 1, por favor. Acá hay una conversación entre Jesús y uno de los grandes maestros de aquella época, como lo es Nicodemo. Dice la palabra del Señor que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era uno de los duros de aquella época. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, reconociendo que Jesús era el maestro de maestros. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5.
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de aguas y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué significa esto? Significa que lo que es nacido de la carne seguirá siendo carne, seguirá comportándose como carne, seguirá teniendo ciertos tipos de conductas, ciertos tipos de comportamientos, seguirá viviendo en el pecado, en la maldad, seguirá viviendo en la maldición, seguirá viviendo según las costumbres, los ejemplos de sus padres. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí se encuentra una de las más grandes diferencias que podemos ver en la vida del creyente. El Señor está hablando de un nuevo nacimiento. Nicodemo le está preguntando cómo es que puede esto ser posible. Este nuevo nacimiento constituye en el primer momento que nosotros hemos determinado entregar nuestras vidas al Señor, esto téngalo claro en su vida. A veces pensamos que es la primera vez que me hablaron de Cristo o que fue la primera vez que hice la oración de fe. En realidad, entregar nuestras vidas al Señor va más allá. Yo creo que los judíos en algún momento, entre Nicodemo, fueron hombres y fueron personas que creían en un Dios, que buscaban a ese Dios, que conocían la palabra de ese Dios, ¿verdad? Fueron hombres que se determinaron durante toda su vida, pues de hecho este era un hombre principal entre los judíos, era un maestro, era un hombre que trataba de hacer lo bueno delante de Dios y agradarle a Dios con todas y cada una de sus cosas. Sin embargo, este era un hombre que vino a entender el propósito de Dios muchísimo tiempo después, cuando entregó su vida al Señor, cuando quiso nacer de nuevo, cuando consagró su vida. Nuestras vidas tienen que ser vidas que de verdad se determinen y se consagren. Como lo decíamos la vez pasada, siempre hemos querido tener la unción del Espíritu Santo para realizar cualquier tipo de actos, para ayudar a cualquier tipo de personas, para creernos los más espirituales. Pero en realidad aquí me gusta lo que habla la palabra del Señor, porque es que el Señor está haciendo una diferenciación entre la carne y el espíritu. Y esto nosotros lo hemos escuchado 1000 veces. Probablemente lo volveremos a ver cuando lleguemos por allá al apóstol Pablo hablando respecto a la obra del Espíritu de Dios. Sin embargo, acá nos muestra cómo hay muchas personas, aún dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, cómo hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que dicen ser llenos del Espíritu Santo, pero en realidad no lo son. Mire, he visto al poco tiempo de mi cristianismo, o muchos dirán ya lleva bastante tiempo, no sé, pero he visto como muchas personas dentro del cuerpo de Cristo nunca han nacido de nuevo. He visto aún personas caer de lugares precisamente de eminencia, altos. Cuando yo digo esto, son lugares de privilegio en donde el Señor nos ha colocado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo a José, un hombre que se guardó en su corazón con bastante integridad, nunca cometió, digámoslo así, que una falta grave para poder experimentar las consecuencias que vivió. Sin embargo, este hombre se mantuvo firme con sus principios, ¿verdad? Pero fue un hombre que después heredó allí el ser gobernador, el ser el segundo al mando más grande de Egipto, ¿verdad? Pero digamos que este hombre estuviese allí en la cúpula, mejor dicho, en lo alto, y verlo caer quizás después por su pecado. No, se guardó durante todo este tiempo y uno dice, wow, tremendo José, un hombre lleno del Espíritu Santo, y después verlo caer de ese lugar por causa del pecado. Y uno dice, pero ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Pues que acá hay una diferencia muy grande, y es que habían unos deseos en su carne. Siempre existió más el deseo de la carne, siempre existió más el mundo, siempre existió más lo terrenal que el mismo Espíritu de Dios. Y por eso nosotros sabemos en realidad de una manera individual, de una manera personal, quiénes somos. Usted puede decir que es muy bien, eso está muy bien, pero en realidad solo Dios sabe quiénes somos. Nosotros podemos decir, uy, mire el Señor cómo me usa, pero en realidad el Espíritu de Dios está en cada una de nuestras vidas, porque hay una diferencia muy grande entre el Espíritu de Dios y otra diferencia muy grande al ser creados con dones, al ser creados con un llamamiento. Eso no significa que estemos llenos del Espíritu de Dios. A veces vivimos más en la emoción que en la presencia de Dios. La carne, como lo expresa el Señor a Nicodemo, nos lleva a nosotros como individuos a persistir más en las cosas del mundo que en el Espíritu Santo. Sigue diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 7, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Él es el que les guía. Y respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ahí continúa ya con todo lo que tiene que ver con el amor del Señor. Siendo muchas veces maestros, si hablamos de las cosas terrenales y no entendemos, ¿cómo vamos a entender las cosas espirituales? El Señor dijo, ¿cómo nosotros creeremos en su nombre si no hemos creído en el Padre? ¿Cómo nosotros, si hablamos de lo que se ve, cómo podemos nosotros hablar de lo que no se ve? Todas estas cosas las enseñaba Jesucristo, porque la verdad, muchas veces nos enfocamos más en lo terrenal que en lo espiritual. Y esto debería de causar en nuestras vidas un quebranto y una gran tristeza en sí. Si mi preocupación después de haber recibido a Cristo en mi corazón no es conocer las cosas espirituales o las cosas celestiales, en realidad mi vida tiene un interés más allá que por la presencia de Dios. Yo puedo ser el ser humano más devoto por el Señor, pero mi vida espiritual cada día tiene que fortalecerse, cada día tiene que superar cualquier tipo de obstáculo. Mi vida espiritual tiene que mantenerse viva día tras día. Mi vida espiritual consiste en ser personas que han cambiado el rumbo, han dado ese giro de 180 grados para determinar su vida a la búsqueda del Señor. Cada día la presencia de Dios está buscando todas estas cosas, porque acá podemos ver aún lo que dice Lucas, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 55, leámoslo desde el 51, dice la palabra del Señor que cuando se cumplió el tiempo,
en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Ve? ¿Quién le estaba diciendo esto a estos hombres? Jesucristo. ¿A quién se estaba dirigiendo? Démonos cuenta que estaba hablando y conversando con sus discípulos, con los que le servían, con los que se estaban preparando para ser apóstoles y cumplir con la gran comisión. ¿Ve que a veces nos creemos espirituales? ¿Ve que a veces no tenemos una pizca del Espíritu de Dios? Y esto hablo con las personas que no han nacido de nuevo. Mire, estos hombres aquí podemos ver que no estaban cometiendo ningún tipo de pecado, pero sí había en su corazón, y como habían visto ya la gloria del Señor, milagros, prodigios, señales, echar fuera demonios, estos dijeron: no, mejor dicho, el Señor nos está preparando y seremos tremendos. Entonces llegaron como con esa astucia, digámoslo así, y con ese cierto tipo de poder y ese cierto tipo de autoridad, y dijeron: ¿estos qué se creyeron? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Hacemos descender fuego del cielo y que los consuma como Elías hacía? Y el Señor les dijo: hey, esperen un momento. Acá cuando habla la palabra del Señor de que se detuvo y se volvió hacia ellos, yo me imagino que los miró detalladamente y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es que en esta etapa de la iglesia, en esta etapa del propósito del Padre, es que aún ellos sean salvos, no que se pierdan. Ustedes no se dan cuenta que aquí no venimos a la destrucción del ser humano. Y eso me gusta, porque mientras estemos en la tierra hay oportunidad. El Señor no consiste en destruirnos. El ser humano se destruye solo. Él consiste en que el Espíritu Santo haga la obra sobre cada vida. Pero aquí me impresiona cómo Lucas nos relata este pasaje y nos está diciendo que muchas veces nosotros no sabemos de qué espíritu somos, porque no conocemos la obra del Señor, y como lo dije ahora, no conocemos las cosas celestiales. ¿Cuál es el propósito de Dios? El Señor, por ejemplo, a las personas a las cuales tú has odiado durante toda tu vida, espero que no haya ninguno, las personas a las cuales de pronto tú no has podido perdonar, espero que no odies a ninguno. A las personas que de pronto un día abusaron de ti y esto te ha marcado con todo tu corazón, espero que ya hayas sanado esas heridas. Sin embargo, hay personas que persisten en ver la caída de aquellas personas. Hay personas que persisten en ver que esa persona la pagará. Esa persona no se ha metido conmigo, esa persona se ha metido con Dios, y Dios le reprenderá, y Dios hará justicia, y Dios esto, y Dios lo otro. ¿Verdad? Entonces quiere decir que no entendemos el plan de Dios, ni el por qué el Espíritu de Dios quiere reposar en nuestras vidas.
En realidad el Señor quiere salvar al mundo entero, entre esos a vuestros enemigos, entre esos a los que tú has considerado como enemigos, entre esos a los que tú has considerado que odias, que no los pasas por ningún lado. Yo no puedo dirigirme así de una persona por más pecadora que sea, por más mala que sea. Yo no puedo pensar que lo que el Señor ha hecho en mi vida no lo hagan los demás. Porque no voy a saber de qué espíritu son. Sí, hay personas de verdad que no merecen nuestro perdón. La verdad es que hay personas que merecen lo peor. De verdad que hay personas que uno dice, no, es que de verdad no lo pasamos. Pero es que eso en realidad no nos compete a nosotros. Ellos, aunque merezcan la destrucción, aunque merezcan el juicio de Dios, nosotros en algún momento de nuestras vidas merecíamos lo mismo. Pero la gracia de Dios vino sobre nosotros y nos restauró, así como la gracia de Dios había venido sobre Jacobo y había venido sobre Juan. Entonces, ¿qué nos iba a llevar a nosotros a pensar o a ellos a pensar que ellos fueron privilegiados pero los demás no? Entonces mandemos descender fuego del cielo y que todos sean destruidos. Entonces acabemos con todo esto y oremos todos como cristianos y que el Señor destruya a todos los pecadores. Mire, estos hombres simplemente dijeron no. No les vamos a prestar la aldea. Pero ya querían lanzar fuego del cielo para que fueran destruidos. Y a veces pensamos que nosotros tenemos cierto tipo de autoridad. ¿Por qué más bien no vamos y predicamos del amor de Cristo? ¿Por qué más bien no vamos y restauramos esas personas? ¿Por qué más bien no vamos y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo? Dice la palabra, no saben de qué espíritu son. Cuando mi corazón está cargado más por otras cosas que por el mismo amor de Dios. Mire, mi amado, nosotros estamos construyendo nuestras vidas bajo otro fundamento que no es el fundamento de Cristo, que no es el amor. Una persona que odia, una persona que es orgullosa, una persona que es altiva, una persona que es prepotente, una persona que busca el mal hacia los demás, una persona que inclusive maldice. Mire, yo recuerdo cuando estaba en la iglesia y me decían, si usted se va, prácticamente se va en maldición, porque donde usted sembró, allí tendrá que dar fruto. ¿Acaso es que Dios solamente está en aquel lugar? Es una persona que a toda costa quiere detener a las personas y entonces maldicen cuando nosotros estamos para bendecir. No sabemos de qué espíritu somos. No sabemos en dónde nos encontramos. Entonces, mi amada iglesia, la obra del Espíritu de Dios también consiste en que vivamos una vida espiritual genuina, una vida espiritual real, que no estemos buscando lo que nosotros queremos hacer, que no estemos queriendo hacer lo que a mí me plazca hacer aún dentro del Evangelio, no, que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Una de su voluntad más fuertes y más hermosas es que los hombres sean salvos. Ese es el propósito de Dios. ¿Y cómo llegaremos al cumplimiento de todo esto? Si no es por medio del Espíritu de Dios, no lo podremos hacer en nuestras propias fuerzas. Lo haremos por medio del Espíritu de Dios. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 4, por favor, rápidamente, versículos 23 y versículos 24. La conversación que Jesucristo tiene con la mujer samaritana. Voy a leer solo estos dos versículos. Si usted quiere leer todo este pasaje, hágalo por favor desde el versículo 1.
Dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros de pronto, y después de esta situación, a veces pensamos que la adoración solamente tiene que ver con cánticos, o solamente tiene que ver con una expresión de amor hacia el Señor, ¿verdad? Todo esto se maneja también de esta forma, no podemos decir que no. Existen varios tipos de adoración, por decirlo así, pero yo no veo, después de estas cosas o de lo que sucedió con la mujer samaritana, que se postró, digámoslo así, delante de Dios y empezó a levantar un cántico y empezó a decir: tú eres hermoso, Señor, tú eres lo más maravilloso que me ha podido pasar, y empezó a decir: te amo. No, esta fue una mujer que comprendió lo que el Señor quería decirle. Adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con toda una vida que muestra quién es el Señor para usted. Cuando nosotros vivíamos enamorados de algún cierto tipo de personas, cuando empezábamos a sentir esas cosquillitas en nuestro estómago por algunas muchachas desde la muy corta edad, que empezábamos a sentir esa atracción, y nos citábamos en un lugar y nos citábamos en otro lugar, y a veces lo hacíamos a escondidas, lo hacíamos tratando de mostrar algo puro y algo verdadero. En realidad, cuando nosotros somos niños, aunque ya haya un conocimiento de las cosas malas, cuando empezamos por primera vez a fijarnos en una persona como esta, tratábamos de mostrar algo puro, pero en realidad sentíamos algo dentro de nuestro interior que como que era especial, ¿verdad? Se revolcaba, pero era especial, y hacíamos lo que fuera necesario. A veces pasábamos por encima de la autoridad de nuestros padres. A mí me pasaba, a veces pasaba por encima dejaba de ir a estudiar por ir a hacer estas cosas, ¿verdad? A veces hacía cosas muy locas, pero en últimas que no era como ese pecado enorme, pero sí estaba cometiendo errores por ir a tratar de agradarle a aquella persona. Conseguía dinero a toda costa por ir a tratar de agradarle a esa persona. Hacíamos mil cosas, ¿verdad? De pronto usted recordará en su niñez, en su juventud, todas y cada una de las cosas que hacía para tratar de estar con esa persona y agradarle, ¿verdad? Nosotros con el Señor a veces tenemos que vivir de esta manera, que todas nuestras vidas sean vidas que traten de agradarle a Dios en todo momento y en todo lugar. Mire, ante los ojos de los hombres tratamos de esconder lo malo que nosotros hacíamos. A mí me pasaba que ya cuando iba creciendo y sentía aún más mayor atracción por las mujeres, entonces ya no me conformaba con una, sino tenía 2 hasta 3 al mismo tiempo. Y a veces al estar con una persona, entonces trataba de esconderme de las otras y trataba de que no me vieran haciendo nada malo con otra persona, ¿verdad? Pero yo creo que más que todo esto, al estar en la presencia del Señor, al ser una vida que de verdad se ha determinado a caminar con el Señor, yo estoy buscando la manera de no fallarle a ese ser querido. Yo quiero, mejor dicho, adorar en espíritu y en verdad con toda mi vida. Eso es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Él está buscando tales adoradores. Él no está buscando el tenor. Él no está buscando el que mejor canta, venga a ver el que mejor toca los instrumentos. No, Él está buscando dentro de nuestros corazones que haya una verdadera adoración. Me gusta porque Él dice en su palabra, dice que el Padre
bueno, leámoslo otra vez, dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y vemos a la mujer samaritana salir de aquel lugar contenta. Vemos a la mujer samaritana recibir el amor del Señor y entre esas el Espíritu de Dios. De hecho, esta mujer salió corriendo anunciando que el Cristo, que el que había de venir, que el Mesías estaba conversando con ella. Fue algo especial para su vida en ese momento y le aseguro que para el resto de su vida. Una mujer que me imagino que entregó su corazón por completo, aún inclusive para servirle al Señor. Una mujer que empezó ya con sus actos a adorar en espíritu y en verdad al Dios de gloria. Ya dejó de buscar a los hombres para satisfacer su necesidad. Ahora empezó a buscar a Dios para satisfacer su vida espiritual. Y al ser una vida satisfecha, al ser una vida contenta, al ser una vida llena de alegría, llena de gozo, llena de paz y de amor, podía con todo su ser adorar al Señor en todo lo que hiciera. El Espíritu de Dios quiere obrar de tal manera sobre cada una de nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios, si usted mira el contexto, es esa fuente de agua inagotable. De hecho, el Espíritu de Dios tiene como representación, digámoslo así, el agua. El agua es uno de los sinónimos en donde podemos encontrar de una manera plena la manifestación del Espíritu Santo. Recorrerá, dice la palabra, como ríos de agua viva nuestro interior. Es la presencia de Dios la que refresca, es la presencia de Dios la que purifica, es la presencia de Dios la que lava, es la presencia de Dios la que santifica nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios quien nos está llevando día tras día con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de escuchar, lo que es verdaderamente la adoración. Con todo eso y con todo mi ser estoy adorando al Señor, porque solo tengo, así como ustedes le decían a sus esposas, solo tengo mirada para ti. Solo tengo oídos para ti. No puedo pensar más en otra cosa que en ti. Nos volvíamos poetas sin serlo y usábamos nuestro cuerpo y nuestro ser para tratar de agradar a nuestra esposa, a nuestra novia, bueno, no sé. Y decíamos todo eso, pues que así sea verdaderamente en la presencia de Dios día tras día. Si Él se ha convertido en lo más importante para ti, solo el Espíritu Santo nos llevará a esa verdadera adoración. La verdadera adoración no consiste en que yo me arrodille hoy y a los 5 minutos después de que salga de ese lugar preciado, termine siendo un hombre malediciente, peleón, regañón, bueno, etcétera. ¿Verdad? Mi vida espiritual no consiste que por más bonito que yo le hable al Señor, después salga a hablar mal. No. Mi vida espiritual no consiste que después de que le alabé con mis manos y levanté mis manos, después use estas manos para el pecado y la maldad. No. Adorar en espíritu y en verdad consiste que aunque yo me arrodille y haga todo este tipo de cosas, lo muestre hacia afuera en el exterior. Adorar en espíritu y en verdad es poder andar en este mundo y el Señor estar allí diciendo: ese es mi hijo amado. Mira, todo tipo de obstáculos, todo tipo de tentaciones, todo tipo de situaciones por las que vive, y allí va, creyendo en mí, confiando en mí, haciendo las cosas correctas,
Ese es mi hijo amado. Eso es poder ver cómo adoramos al Padre y cómo el Padre se complace de vidas que en este caminar actúan haciendo lo bueno. ¿Cómo puedo saber yo que hay una persona llena del Espíritu Santo? Cuando veo que su vida es igual, tanto en la iglesia como en su casa, tanto en la iglesia como en su trabajo. Es que en la iglesia, de verdad, mis amados, cuando volvamos una vez más, vamos a ver a todos desde el púlpito con esa aureola y con esa santidad que no pueden con ella. Cuando nosotros volvemos a la iglesia decimos, estos parecen que no mataran ni una mosca. Pues que así como se ven en la congregación de hermosos cuando cantan, cuando lloran, cuando se humillan, cuando escuchan la palabra en esa reverencia, así con todas esas cosas puedan reflejarlo allá afuera. Y si no, quizás estamos cometiendo un error. Quizás hay algo que nos falta. Y es precisamente preocuparnos, no para agradarle al hombre, ni siquiera al pastor, ni al líder, ni a la iglesia en donde nos congregamos, ni agradarle ni siquiera a su esposa o a sus hijos, no. Usted todo lo que hace no lo hace por ellos. Usted todo lo que hace lo tiene que hacer por Dios. A veces decimos, mira, piensa en tu familia, mira, piensa en tu esposo, mira, piensa en tus hijos, mira, piensa en todas las personas que te rodean. ¿Qué dirán de ti? Hazlo por ellos. No, ni siquiera lo hagas por ellos. No tienes por qué hacerlos por ellos. Ellos un día no te van a dar la salvación. Tienes que hacerlo por Él. Tienes que hacerlo por Él. A Él es que tienes que adorarle. A Él es que tienes que mostrar la verdadera adoración. A Él es que tienes que rendir verdaderamente tu vida. A Él es que un día, allí cuando partamos de esta tierra, un día tendremos que darle cuentas. Un día seremos juzgados en el trono blanco. Así que mi amada iglesia, todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Y eso es adorar en espíritu y en verdad. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor, yo digo, pero ¿por qué busca? ¿Por qué tiene que buscar? Porque hay pocas personas que persisten en vivir de una manera santa. No son todas, son pocas. Así que hay una gran tarea en nosotros. No es imposible tampoco. Hay que buscar al Señor en espíritu y en verdad y adorarle como es. Amén. Vamos a dejar hasta allí por el día de hoy y vamos a orar en esta hora. Yo sé que la palabra de Dios es la que redarguye nuestro corazón. Qué bueno desde la distancia, o qué bueno es estar reunidos mejor y poder estar ministrando este tiempo aquí todos juntos. Pero la palabra de Dios es la que le convence. La palabra de Dios es la que empieza a actuar en nuestro interior. Y la palabra de Dios nos lleva a morir a cierto tipo de cosas que no nos deja realmente adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que hoy tú puedas expresar todas estas cosas allí, delante de la presencia de Dios, no de una manera hipócrita, sino que podamos ser personas de verdad. Que no seamos como Nicodemo, que a veces tenemos un gran conocimiento de todas las cosas, pero que en últimas no conocía las cosas celestiales, mucho menos lo que era el nacimiento en el Espíritu. Así que, mi amado, hoy te invito a que allí delante de Dios podamos sumergirnos en su presencia, es decir, que podamos ser bautizados en el Espíritu. Pablo en el libro de los Hechos expresa algo y conversa con personas de la iglesia y les dice, venga, personas que le entregaron sus vidas a Cristo, le dicen, venga, les digo algo, les pregunto, venga, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos decían, no, ni siquiera sabemos qué es eso, ni siquiera con qué se come, qué es esa vaina. ¿Cómo así que ustedes no saben qué es eso?
Y dice la palabra que Pablo, imponiéndole las manos, ellos recibieron el Espíritu de Dios. O sea, dejaron de vivir de una manera cotidiana para vivir de una manera espiritual. Adóralo allí donde tú estás. Adóralo con todo tu ser, es decir, humilla tu corazón, es decir, rinde tu vida, entrega tu vida. Dile al Señor, yo quiero ser bautizado por tu Espíritu. Dile al Señor, yo quiero sumergirme en tu presencia. Vamos, dile, yo sé que hay muchos que dicen, a nosotros entonces nos falta y mucho, pero no importa si nos falta poco, si nos falta mucho, si no nos falta nada. Aprovechemos este momento en la presencia de Dios y busquémosle con todo nuestro corazón. Solo el deseo podrá nacer dentro de ti como nació en la mujer samaritana, un deseo por buscar la presencia de Dios antes que los hombres, antes que el mundo, antes que lo terrenal, un deseo que nació dentro de su ser como ríos de agua viva para terminar haciendo la voluntad de Dios y agradarle al Señor con todo su corazón. Vamos, mi amada iglesia, hoy es un momento especial porque la obra del Espíritu Santo nos está llevando a dejar de ser hombres común y corrientes. ¿En qué sentido lo hablo? El Señor o el apóstol Pablo decía lo siguiente, y es que muchos aquí en el mundo nos dirán que somos locos, y sí, somos locos por Cristo. Dejamos de ser común y corrientes. ¿Por qué? Porque el mundo quiere vernos destruidos, el mundo quiere vernos mal, el mundo quiere vernos afligidos, el mundo se goza de ver en la situación que nos encontramos. Pero yo te digo algo, aunque el mundo se alegre de todo ello, nosotros, al estar en la presencia de Dios, mostraremos la grandeza del Señor. Aunque quieran verte arruinado, aunque quieran verte destruido, el Señor quiere verte levantado, el Señor quiere verte bendecido. Espíritu Santo de Dios, sabemos, amado Rey, que hoy, Señor, estás provocando algo en nuestro ser. Así, amado Rey, como lo hiciste con Jacobo y con Juan. Padre, les llamaste la atención, les exhortaste, Padre amado, Señor, en aquel momento, y les dijiste, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo sé, amado Rey, que todo esto nos lleva, Señor, a reflexionar, pero no se puede quedar en la reflexión. Tiene que haber algo que nos motive y que nos lleve, Señor, a transformar nuestras vidas, a vivir en espíritu y en verdad, a saber de qué espíritu somos y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Padre, solo tu presencia, Señor, nos llevará precisamente a dejar de vivir en la carne y empezar a vivir en el espíritu, amado Jesús. Solo tu presencia, Señor, nos ayudará precisamente, Señor, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Padre, hoy te ruego, Señor, que tomes a cada persona que nos está sintonizando en este día, que está queriendo recibir más de ti, y llénala de tu espíritu. Bautízales, Espíritu Santo de Dios, que se puedan sumergir, Señor, en tu presencia y puedan recibir más y más de ti. Yo te doy gracias, Padre amado, porque a partir de ahora mi vida no consiste en que me tomes y hagas. Ya hiciste, Señor, hace más de 2000 años. Ahora mi vida consiste en agradarte en todo momento, en todo lugar, con todo mi ser, para ahí sí adorarte en espíritu y en verdad. Te doy gracias, papá. Bendecimos tu santo nombre. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digno es el Señor de toda alabanza y de toda adoración, y sé que el Señor nos está llevando a esa búsqueda genuina y pura, y como lo es, a través del Espíritu de Dios. Mis amados, les bendecimos, les agradecemos por estar allí en sintonía.
Recuerde que esta predicación usted la puede volver a escuchar, ella queda allí en el Facebook de Misión Cristiana Internacional Renacer, y recuerde que usted la puede volver a escuchar y la puede aún inclusive compartir por YouTube. Ahorita aproximadamente en 1 hora ya está arriba en YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Si no nos has seguido en estas páginas, si no se has suscrito a nuestro canal, hazlo después de la transmisión, síguenos, suscríbete, dale me gusta. Esto nos llevará a mayor crecimiento y a trabajar fuertemente en esta parte. ¿Listo? Mañana viernes nos vemos una vez más a las 6 de la mañana a través de la obra del Espíritu Santo, ya con la parte número 10. El día domingo en nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana por este mismo canal, por Facebook. Como siempre lo hemos dicho y lo vamos a reiterar hasta que logremos esta meta, apóyenos a suscribirse en YouTube. Dígales a sus amigos, compártalo con sus familiares y que de verdad nos puedan apoyar para seguir trabajando a través de las redes sociales. Bueno, yo creo que no es más. Recuerde que los niños los días domingos a las 11:30 de la mañana, y mucha oración les pedimos para cuando subamos a Casucá a llevar ese mensaje de salvación. ¿Ok? Mis amados, Dios les guarde, Dios les siga guiando y que el Señor sea abriendo caminos en medio del desierto, en medio de sequedales, que el Señor sea proveyendo y haciendo esa obra extraordinaria en usted. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, nos vemos para una próxima. Chao, chao.